En la galaxia hay planetas de hielo, hay planetas de fuego, hay mundos de gas que nunca tuvieron superficie, hay estrellas que murieron antes de que la vida pudiera comenzar. Y luego hay un planeta pequeño, azul, insignificante, a primera vista, que la galaxia entera conoce por un solo nombre: el planeta suicida. No porque su civilización se haya destruido, sino porque ha intentado destruirse cientos de veces, y cada vez ha vuelto. Esta es la historia de cómo la humanidad se ganó ese nombre, y por qué ese nombre aterra a imperios enteros. Para entender esta historia, primero hay que entender dónde comienza. No en la Tierra, no en ningún campo de batalla, sino en una sala que los humanos nunca han visto, y que, si la vieran, no podrían comprender del todo. El Consejo Galáctico de Civilizaciones Avanzadas existe desde hace aproximadamente 800.000 años. No es un gobierno, no es un ejército, es algo más parecido a una memoria colectiva, un lugar donde las civilizaciones más antiguas del universo se reúnen para registrar, debatir y decidir qué hacer con los mundos que emergen en los rincones más lejanos de la galaxia. Hay civilizaciones en el Consejo que llevan tanto tiempo entre las estrellas que han olvidado cómo era no serlo. Hay especies que han visto nacer y morir a 1000 civilizaciones más jóvenes. Hay razas que consideran que el tiempo es simplemente otro recurso que se administra con eficiencia. Y en ese consejo, con toda esa historia, con toda esa experiencia acumulada durante siglos de siglos, nunca había habido una sesión de emergencia dedicada a un solo planeta hasta el año 2031, hasta la Tierra. La sesión fue convocada por los Auren. Los Auren son la civilización más antigua del Consejo. Llevan aproximadamente 1.000.000 de años como especie espacial. Son seres de luz condensada que habitan estructuras de materia cristalizada. No tienen concepto de muerte individual porque su conciencia existe de manera distribuida en su red colectiva. Y en 1.000.000 de años de existencia, nunca habían convocado una sesión de emergencia. La convocatoria decía simplemente: asunto urgente, planeta Sol 3, sistema solar, brazo de Orión, civilización emergente, clasificación estándar, imposible, requiere debate inmediato. 142 civilizaciones respondieron la convocatoria. Ninguna llegó tarde, porque cuando los Auren dicen urgente, el universo escucha. La sesión comenzó con la presentación de datos. Así siempre comenzaban las sesiones del Consejo. Datos primero, opiniones después. El representante Auren, una entidad de luz azul blanca, que los traductores del Consejo registraban simplemente como prima voz, abrió la sesión con una declaración que ninguno de los presentes esperaba. Prima voz dijo: lo que están a punto de ver no corresponde a ninguna categoría de civilización registrada en nuestros archivos. En 800.000 años de observación galáctica, nunca hemos encontrado nada igual. Les pido que observen, sin intentar clasificar. La clasificación vendrá después, si es posible. Y entonces comenzaron las imágenes. La primera secuencia mostraba la Tierra hace aproximadamente 70.000 años. Una erupción volcánica de escala catastrófica. El monte Toba, en lo que hoy se llama Indonesia. Una explosión tan masiva que redujo la temperatura global durante años, que destruyó ecosistemas en continentes enteros, que redujo la población humana, según los registros genéticos que el Consejo había podido
recuperar a entre 1000 y 10.000 individuos. 10.000 individuos en todo el planeta. En el consejo hubo un murmullo que los traductores registraron como consternación colectiva. Una civilización reducida a 10.000 individuos es, según todos los parámetros galácticos conocidos, una civilización extinta en proceso. El punto de no retorno, el momento en que la entropía gana. Prima Voz continuó. Observen lo que ocurrió después. Lo que ocurrió después fue que los humanos sobrevivieron. No solo sobrevivieron, se expandieron. En 10.000 años, de esos 10.000 individuos, al borde de la extinción, la especie creció hasta cubrir cada continente del planeta. Cruzó océanos en embarcaciones de madera. Aprendió a cultivar la tierra. Construyó ciudades. Inventó el lenguaje escrito, la matemática, la filosofía, el arte. El representante de los Kethmor, una civilización de seres de silicio que llevaban 200.000 años en el consejo, interrumpió. Esto no es extraordinario. Múltiples civilizaciones han sobrevivido cuellos de botella genéticos. El proceso es conocido. Prima Voz respondió. Correcto. Correcto. Lo que viene a continuación no lo es. La segunda secuencia de imágenes mostró algo diferente. Mostró a los humanos haciéndose daño a sí mismos, no a través de desastres naturales, no a través de enfermedades, sino de manera deliberada, consciente, organizada. Guerras, cientos de guerras, miles de conflictos, a lo largo de su historia documentada. Civilizaciones destruyendo a otras civilizaciones, razas de la misma especie, intentando eliminar a otras razas de la misma especie. Tecnología desarrollada específicamente para matar con mayor eficiencia. El representante de los Velari, seres de plasma, que habitaban estrellas de mediana edad y llevaban 500.000 de años observando galaxias, dijo algo que los traductores registraron como perplejidad genuina. Se están destruyendo entre ellos mismos. Deliberadamente. Prima Voz respondió. Sí, han de manera recurrente, a lo largo de toda su historia registrada. Velari procesó esto durante un momento, y luego preguntó, ¿y aún así siguen existiendo? Prima Voz respondió, eso es precisamente lo que necesitamos entender. El debate que siguió duró, en tiempo estándar galáctico, aproximadamente lo que los humanos llamarían 3 días. 142 civilizaciones, opiniones que cubrían todo el espectro posible. Los primeros en hablar fueron los Drazkovani, una civilización militar de escala media. 40.000 años de historia espacial, conocidos en el Consejo por su pragmatismo absoluto. El representante, Drazkovani, una entidad de materia densa que proyectaba su presencia como una sombra gravitacional. Habló con la directness que caracterizaba a su especie. La situación es clara. Una civilización que se autodestruye de manera recurrente. Es una civilización inestable. Una civilización inestable con tecnología en desarrollo. Es un peligro potencial para sistemas vecinos. La solución estándar existe en nuestros protocolos al aplicarla. Hubo un momento de silencio. Todos en el consejo sabían lo que significaba la solución estándar. Era la opción que nunca se nombraba directamente, la que se había aplicado en 800.000 años de historia galáctica, exactamente 19 veces, a civilizaciones que representaban una amenaza existencial para otras. Prima Voz respondió con una calma que en los Auren era equivalente a una advertencia severa. La solución estándar requiere que la civilización en cuestión represente una amenaza activa o
inminente para otras especies. La Tierra no ha alcanzado viaje interestelar. No representa amenaza activa. Strathcona replicó. Aún otro. Silencio. Más pesado. Fueron los Serianath quienes respondieron. Los Serianath eran quizás la civilización más pacífica del Consejo. 300.000 años de historia. Nunca habían participado en un conflicto. Habían desarrollado una filosofía de no interferencia tan absoluta que algunos en el Consejo los consideraban casi irrelevantes para debates de esta naturaleza. Pero cuando el representante Serianath habló, todos escucharon, porque los Serianath, en 300.000 años, habían visto cosas que otros no habían visto. El representante Serianath dijo, he solicitado acceso a los archivos completos de observación de Sol 3 antes de esta sesión. He revisado 4.000 años de historia documentada humana. Tengo algo que presentar al Consejo antes de que continuemos este debate. Prima Voz concedió la palabra, y lo que el representante Serianath presentó cambió completamente el tono de la sesión. No presentó más imágenes de guerras, no presentó más datos de destrucción. Presentó lo que los archivos de observación mostraban que ocurría después de cada guerra, después de cada catástrofe, después de cada momento en que la humanidad había llegado al borde. Presentó la reconstrucción, ciudad tras ciudad, civilización tras civilización. Los humanos destruían y luego construían, siempre, sin excepción, con una consistencia que el representante Serianath señaló no correspondía a ningún patrón de comportamiento civilizacional registrado en los archivos galácticos. Serianath dijo, en 300.000 años de observación galáctica hemos visto civilizaciones que sobreviven a desastres naturales. Hemos visto civilizaciones que superan conflictos internos menores, pero no hemos visto nunca una civilización que se destruya a sí misma a esta escala y se reconstruya a esta velocidad. El patrón no existe en nuestros modelos. Literalmente, no tenemos una categoría para esto. El representante Kethmore intervino. ¿Cuánto tiempo tarda la reconstrucción típica? Serianath respondió, en el conflicto más destructivo de su historia reciente, que involucró a casi todas sus naciones simultáneamente y causó la muerte de aproximadamente 80 millones de individuos. La reconstrucción económica y social completa tomó menos de 30 años. Silencio. Kethmore procesó esto. 30 años. En escala galáctica, 30 años era menos que un parpadeo. Kethmore dijo lentamente, 30 años para reconstruirse de 80 millones de bajas. Serianath confirmó. Y en ese mismo periodo, avanzaron tecnológicamente más que en los 500 años anteriores al conflicto. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de 142 civilizaciones procesando simultáneamente. Algo que no podían clasificar. Fue el representante de los Oruveth quien pidió la palabra. A continuación, los Oruveth eran conocidos en el Consejo como los historiadores definitivos de la galaxia. Llevaban 600.000 años recopilando la historia de cada civilización conocida. Si alguien podía poner en contexto lo que estaban viendo, eran ellos. El representante Oruveth era una entidad que existía parcialmente en dimensiones que los traductores del Consejo no podían renderizar completamente. Lo que el Consejo veía era una aproximación, una sombra de algo mayor. Cuando habló, su voz llegó con el peso de 600.000 años de memoria colectiva. Oruveth
dijo. He buscado en nuestros archivos completos un paralelo para lo que estamos observando en Sol-3. He revisado registros de 4.300 civilizaciones documentadas. He encontrado algo relevante. El Consejo esperó. Oryuveth continuó. Hay un concepto que los propios humanos han desarrollado de manera independiente. Lo llaman antifragilidad. Fue teorizado por uno de sus pensadores hace aproximadamente 20 años de su tiempo. El concepto describe sistemas que no solo resisten el daño, sino que se fortalecen con él, que necesitan el caos para crecer, que sin presión, sin adversidad, sin el riesgo constante de destrucción, no alcanzan su potencial máximo. Oryuveth continuó. En 4.300 civilizaciones documentadas, ninguna ha demostrado antifragilidad a escala sistémica. Algunas han mostrado resiliencia, algunas han mostrado adaptación, pero ninguna ha demostrado que el daño las hace más fuertes de manera consistente y documentable a lo largo de milenios. Sol 3. Es la primera. El representante Velari intervino con lo que los traductores clasificaron como escepticismo científico. Eso es una observación, no una explicación. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Oryuveth respondió. Fue durante la segunda jornada del debate cuando ocurrió algo que no estaba en el protocolo de ninguna sesión del Consejo. Un representante habló sin pedir la palabra. Era el representante de los Marusel. Los Marusel eran una civilización pequeña en términos galácticos. Solo 80.000 años de historia espacial, casi recién llegados por los estándares del Consejo, pero conocidos por una cosa específica. Eran los mejores cartógrafos de la galaxia. Mapeaban mundos, sistemas, rutas comerciales y daban nombres. El representante Marusel interrumpió el debate con una voz que los traductores clasificaron como urgencia genuina. Perdón. Necesito decir algo. Prima voz, con la paciencia infinita de un ser que lleva 1.000.000 de años existiendo, concedió la palabra. El representante Marusel dijo: llevamos 2 jornadas debatiendo qué hacer con este planeta. Hemos hablado de sus guerras, de su resiliencia, de su antifragilidad, de sus individuos extraordinarios, pero nadie ha dicho lo más importante. El Consejo esperó. Marusel continuó. Este planeta no tiene nombre en nuestros mapas. Está registrado como Sol 3 en un número de catálogo, una coordenada. Y eso está mal. Un mundo que ha sobrevivido, lo que este mundo ha sobrevivido, merece un nombre. Dradkovani intervino con irritación. Este no es el momento para cartografía ceremonial. Marusel respondió sin inmutarse. Con respeto, representante, los nombres no son ceremoniales. Los nombres son memoria. Los nombres son advertencia. Los nombres son la manera en que la galaxia recuerda lo que importa. Y luego, dijo, propongo que este planeta sea registrado en todos los mapas galácticos con el nombre que mejor describe lo que hemos visto en estas 2 jornadas. Marusel dijo, el planeta suicida. Silencio absoluto. Dradkovani fue el primero en responder, y su tono había cambiado ligeramente. Explíquese. Marusel explicó, porque ningún otro nombre captura lo que son. No son el planeta resiliente, no son el planeta indestructible. Son una especie que ha intentado suicidarse cientos de veces, que ha puesto armas en sus propias sienes, que ha llegado al borde del abismo y mirado hacia abajo y dado un paso atrás. No siempre, no fácilmente, pero siempre
Al final, un paso atrás. Marusel continuó, y ese nombre, el planeta suicida, no es un insulto. Es la descripción más precisa de algo que no tiene precedente en la galaxia. Una especie que vive tan cerca del fin que cualquier otra civilización habría terminado hace milenios, y que precisamente, por eso, precisamente, por vivir tan cerca del límite, ha desarrollado algo que ninguna civilización cómoda, ninguna civilización estable, ninguna civilización que nunca ha tenido que preguntarse si mañana existirá, puede desarrollar. Marusel dijo en voz baja, voluntad absoluta de sobrevivir. El consejo guardó silencio durante lo que en tiempo humano habría sido varios minutos. Fue Prima Voz quien lo rompió. Prima Voz dijo, ¿hay objeciones al nombre propuesto? Nadie habló. Ni siquiera Drazkovani. Prima Voz dijo, el nombre queda registrado. La tercera jornada del debate fue la más corta y la más importante. Prima Voz abrió la sesión con una pregunta directa. Hemos nombrado al planeta. Ahora debemos decidir qué hacemos con él. Tienen 3 opciones formales ante el Consejo. Primera, intervención preventiva, según lo propuesto por los Drazkovani. Segunda, no interferencia absoluta, según la posición Serianat. Tercera, no observación activa, con protección de facto, una opción que no tiene precedente en nuestros protocolos, pero que varios representantes han sugerido informalmente. Los debates de las opciones primera y segunda fueron breves. Todos sabían que la intervención preventiva no tenía suficiente apoyo y que la no interferencia absoluta ignoraba la realidad de lo que habían visto. La discusión real fue sobre la tercera opción. El representante Oruvet fue quien la articuló con mayor claridad. La pregunta no es si los humanos son peligrosos. Lo son. La pregunta no es si son impredecibles. Lo son. La pregunta correcta es esta. ¿Qué pierde la galaxia si los perdemos? Nadie respondió de inmediato. Oruvet continuó. Hemos visto 4300 civilizaciones. La mayoría llegaron a un punto de estabilidad. Desarrollaron tecnología, establecieron comercio, entraron al Consejo y se volvieron impredecibles, útiles, pero predecibles. La galaxia funciona porque sus civilizaciones son predecibles. Oruvet dijo, los humanos son la única variable impredecible que hemos encontrado, y la impredecibilidad en un universo que lleva 800.000 años siendo administrado por las mismas estructuras, las mismas reglas, los mismos protocolos, puede ser exactamente lo que la galaxia necesita, sin saber que lo necesita. Pelari intervino. ¿Está sugiriendo que los protejamos porque son útiles para nosotros? Oruvet respondió, estoy sugiriendo que los protejamos porque en 800.000 años de historia galáctica nunca hemos visto nada como ellos, y destruir algo único antes de entenderlo completamente es el error más costoso que una civilización puede cometer. Fue Prima Voz quien dio el argumento final, el argumento que cerró el debate. Prima Voz dijo, hay algo que ninguno ha mencionado todavía, algo que encontré en los archivos de observación mientras preparaba esta sesión. El Consejo esperó. Prima Voz dijo, en los últimos 100 años de tiempo humano, mientras desarrollaban armas nucleares, mientras se destruían en guerras globales, mientras llegaban al borde de su extinción docenas de veces, también hicieron algo más. Imágenes, arte humano, música, literatura, pintura, escultura, cine. Las formas en que los humanos habían procesado su propio caos, sus propias guerras, su propio dolor,
y lo habían convertido en belleza. Primavoz continuó. En 800.000 años de historia galáctica, hemos encontrado civilizaciones que crean arte. No es inusual, pero hemos encontrado algo que sí lo es. Los humanos son la única especie que crea arte, específicamente sobre su propio sufrimiento, que toma sus peores momentos y los convierte en algo que otros pueden contemplar, sentir, compartir. Primavoz dijo, en voz muy baja. ¿Saben cómo llaman ellos mismos a eso? Nadie. En el consejo respondió. Primavoz dijo, lo llaman catarsis, la purificación a través del dolor compartido. Lo inventaron hace 2500 años y lo siguen practicando. Cada generación, sin excepción. Otro silencio. Y entonces, Primavoz dijo las palabras que cerraron el debate. Una especie que puede convertir su destrucción en arte. No es una especie que debamos temer. Es una especie que debemos proteger, porque si algún día alcanzan las estrellas, y lo harán, van a traer consigo algo que la galaxia no ha tenido en 800.000 años de historia cósmica. Primavoz dijo, novedad. La votación fue unánime. 142 civilizaciones. 0 abstenciones. 0 votos en contra. La Tierra fue registrada como zona de protección activa de máxima prioridad, con el nombre que el cartógrafo Marusel había propuesto y que nadie había objetado. El planeta suicida. Protegido, no a pesar de lo que era, sino exactamente por eso. Los humanos nunca supieron que esa sesión ocurrió. Siguieron con sus vidas, sus guerras, sus reconstrucciones, sus momentos de destrucción y sus momentos de belleza extraordinaria. En 2031, cuando la sesión del Consejo Galáctico cerró sus registros y 142 civilizaciones regresaron a sus mundos con el nombre nuevo grabado en sus mapas, en la Tierra. Ese mismo día, un grupo de científicos en un laboratorio de Ginebra publicaba los primeros resultados de un experimento de fusión nuclear que generaba más energía de la que consumía. Un paso más hacia las estrellas, sin saberlo, sin saber que en algún lugar del universo, seres que llevaban más tiempo existiendo que la propia humanidad, habían decidido que merecían llegar. El representante Marusel, de regreso en su mundo, actualizó los mapas galácticos. Esa misma noche, encontró las coordenadas de Sol 3, el pequeño punto azul, en el brazo de Orión, y cambió la etiqueta de Sol 3 a el planeta suicida. Y luego, añadió una nota personal en los márgenes del mapa. Una nota que ningún protocolo del Consejo requería. Una nota que Marusel añadió simplemente porque, en 80.000 años de cartografía, nunca había sentido la necesidad de hacerlo con ningún otro mundo. La nota decía, observar con atención. Esta civilización va a sorprender a la galaxia entera. Lo que no sabemos es cuántas veces van a intentar destruirse antes de lograrlo. Y lo que sí sabemos es que van a lograrlo de todas formas. Y así es como la Tierra recibió su nombre en los mapas galácticos. No por conquista, no, por diplomacia. No por ningún contacto formal que la humanidad haya tenido con el universo, sino porque en algún lugar del cosmos, seres que llevan más tiempo existiendo que nosotros miraron nuestra historia completa, nuestras guerras, nuestras reconstrucciones, nuestros momentos de destrucción y nuestros momentos de creación, y decidieron que una especie capaz de todo eso merece su lugar entre las estrellas. Si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento se te erizó la piel, o sonreíste,
¿O sentiste ese peso en el pecho que aparece cuando algo te recuerda de qué está hecha la humanidad cuando da lo mejor de sí misma? Ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que somos, antes que nada, absolutamente imposibles de rendir. Suscríbete al canal. Cada semana, una nueva historia donde el universo aprende que no sabe con quién está tratando. Y comenta aquí abajo cuál fue el momento que más te impactó. El nombre, la votación o las palabras finales de Prima Voz. Hasta la próxima historia. Y recuerda, siempre la humanidad no pide permiso para ser extraordinaria. Simplemente lo es.